¿Qué tal? Quiero aprovechar que tengo este motor desarmado. Es de un Volvo, motor 5 cilindros, un S60R, motor B5254T4. Aquí tenemos la nomenclatura del motor. Estos tienen un diseño particular que es en especial aquí en el monobloc, las camisas o los cilindros, se les dice que son como flotantes, ya que a diferencia de otros en el cual tienes todo sólido y simplemente tienes los barrenos para el tema de las cuerdas correspondientes a la sujeción de la cabeza hacia el monobloc, y las circunferencias correspondientes para los cilindros. En este caso no, se tiene aquí en toda la periferia de cada uno de los 5 cilindros estas holguras, estas separaciones, ¿vale? Por donde circulan los puertos de enfriamiento. Tienen un problema muy común, que es el adelgazamiento en la zona donde se juntan cilindro con cilindro. Como pueden ver aquí, la pared que tienen en toda la mayor cantidad de la circunferencia es de un espesor considerable, pero cuando llega a la zona donde se juntan, donde se unen, hay una reducción bastante importante y pasan todos. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, condiciones de operación, temperaturas, presiones altas de funcionamiento, empiezan a tener un punto débil en esas zonas. Tan es así que, por ejemplo, este motor estaba todo en estándar, se mandó a rectificar para ver que todo estuviera bien, se quedó en estándar. Y por ejemplo, si aprecian aquí en la zona donde hay la unión entre cilindro y cilindro, podemos ver que ahí hay unas pequeñas manchas, donde es indicativo de que hubo un pequeño pandeamiento del metal, y lo podemos ver en repetidas zonas, ¿vale? Como nada más hicieron un pulido, el gruñido de los cilindros, se alcanza a notar esa diferencia que les estoy comentando. Una solución para poder minimizar esa problemática es el llamado block shim. ¿Qué es el block shim? Bueno, venden estas laminillas, las cuales van a entrar a presión. Se tiene que hacer la medición correspondiente cuando tienes el motor desarmado. Vamos con nuestras lainas calibradoras y por ejemplo aquí nos da .038. Esas son las lainas en las cuales está entrando y pasa de manera pues justa, sin mayor complicación. Se tiene que ver la medida que tienes entre cada uno de estos pares de cilindros, el 1 con el 2, 2 con 3, 3 con 4 y 4 con 5. Se realiza esa medición, se piden en línea estas lainas a medida y se proceden a limpiar, a instalar. Una vez que ya están en posición, ya entran a presión, se les coloca con una herramienta para golpearlo, que bajen y queden a paño respecto a la superficie entre el monobloc y la cabeza. ¿Qué es lo que va a evitar esto? Bueno, es muy común que en estos monobloc, debido a esa diferencia de espesores, en esa zona se vuelve muy fácil de un punto débil y suele haber fracturas. Se empiezan a fracturar ya sea la camisa, que es el metal más brilloso, o el aluminio, que es la parte del monobloc. Se fracturan, se quiebran y empieza a haber unas pequeñas grietas entre las uniones de eso. ¿Qué provoca eso? Pues bueno, que no se tenga un sello hermético, empieza a haber problemas de compresión, puede incluso que la compresión brinque hacia los puertos de enfriamiento, y eso es un problema muy común cuando le subes la cantidad de libras al turbo, la cantidad de boost con la que opera el carro. Estos motores están pensados para trabajar en cerca de 15 libras de agencia. Cuando tú le llegas a subir, que llegas a 20 o algo similar, empieza a tener esos puntos débiles aquí. Entonces una de las soluciones de manera como preventiva es el colocar esto. Colocar estos shim, se les llama, para que entren a presión, reduzcan ese esfuerzo, y es como si estuvieras uniendo prácticamente el cilindro con el cilindro lateral, y eso les da un espesor un poco más grueso. Minimizas ese punto débil que tienen de adelgazamiento por el material, y eso los vuelve más sólidos, un poco más fuertes. Entonces previenes un poco ese aspecto de posible fractura a futuro, ¿vale? Entonces bueno, simplemente ese dato es en ese tipo de diseño de motores que tienen esas camisas con esa geometría.
y cuando tienen sobre todo esta separación, es muy seguro que tengas ese problema de que se fracture. Entonces hay que hacer el block shim, medir, pedir, meter a presión y ya con todo limpio volver a hacer el armado del motor, y eso tiene que resolver el problema, al menos de manera preventiva. Ya si es un motor que ya empezó con problemas de ese aspecto, pues es porque ya hay que hacer la reparación pertinente, ya sea intentar o cambiar de monoblock o hacer el cambio de las camisas correspondientes, si es que no se ha fracturado igual el tema de la parte de aluminio. Cuando a veces solamente se fracturan las camisas, pues bueno, se hace el maquinado correspondiente, hacer el desbaste de esto para adelgazarlo, quitar la camisa que traía originalmente y colocar una sobremedida para que entre con los pistones. Entonces espero que les sea útil esta información. Esto es a lo referente que le llaman block shim. No es más que colocar esas pequeñas laminillas para hacer un poco más rígida la unión entre los cilindros y que no sea tan propenso a tener ese tipo de fracturas, algo característico en este tipo de diseños y en estos motores de Volvo, también compatibles con o que los traía en versiones como el Focus, ST, RS, que son diseños de 5 cilindros, ¿vale?